Bueno, eh, primero me parece importante que destaquemos la función de la teoría con respecto a un trabajo de investigación. Me parece que tenemos que comprender la relevancia que tiene dentro de un trabajo de investigación, ¿no? Suele pasar como error común cuando uno revisa las tesis, cuando uno revisa trabajos finales, bueno, acá en la licenciatura y en otros espacios, que con la teoría pasa siempre algo que es como que se repite, que es llenar de teoría un trabajo que después no se utiliza para los análisis o que no tienen que ver con las categorías de análisis que uno va definiendo dentro del trabajo. Y eso tiene mucho que ver con la función real que cumple la teoría dentro de esta situación. Y a veces es más cómodo decir, meto todo, armo un gran marco teórico, desarrollo 30, 40 hojas de marco teórico, como para que parezca que mi trabajo está muy trabajado, y la realidad es que no sucede de esa manera. Muchas veces queda como mucha cantidad de teoría, pero que cualitativamente no tiene relevancia o no tiene implicancia con el tratamiento real que se está haciendo en el trabajo. Y eso es un gran problema desde el punto de vista de que cuando uno empieza a corregir el trabajo, cuando empieza a corregir esta tesis, se empieza a encontrar con esta situación, ¿no? Decir, ¿y esta teoría para qué está acá, planteada, ¿no? Eh, y esta teoría, ¿cómo la usamos cuando estamos analizando los datos? Bueno, una de las principales funciones que cumple la teoría es poder determinar la mirada y la perspectiva del trabajo. Y también, en gran parte, poder definir, eh, no solo desde la teoría, pero sí en gran parte, poder definir estas cuestiones vinculadas a qué variables voy a trabajar, con qué tipo de objeto o sujeto de estudio tengo que tener el acceso para poder resolver o para poder analizar esa problemática, para poder resolver esta mirada, esta perspectiva que yo le quiero dar a mi trabajo. Y eso habitualmente no sucede de esa manera y una de las principales correcciones que siempre se hace en este tipo de trabajos está vinculada a esto, ¿no? Es decir, bueno, tenés que seleccionar mejor tu teoría porque la teoría en parte es la que te ayuda a definir la perspectiva desde la que estás trabajando, ¿no? Así que un poco el enfoque, digamos, del encuentro de hoy tiene que ver con esto, con decir, ¿qué importancia, cuál es la importancia que tiene la teoría dentro de mi trabajo de investigación? Yo les armé digamos, para que también lo tengan como guía, que lo puedan ver como guía, esto Buen de día, disculpen la demora. ¿qué haces, señor? ¿Cómo andás? Eh, Sí. digo que para que tengan como guía, para que comprendan esto que yo les voy contando, para que vayan viendo ordenadamente, digamos, como para que lo tengan como referencia, este, una guía en un Word para que comprendan de qué vamos hablando. Esperen que se los quiero mostrar. Bien, primero un aspecto importante es que estamos acostumbrados a hablar de marco teórico. El marco teórico es como que presenta como cualquier marco. Cuando uno piensa en el marco de un cuadro, cuando piensa en el marco de una foto, el marco lo que hace es encuadrar y cerrar una mirada, ¿no? Y ahí es donde a mí siempre me hace un poco de ruido porque el marco teórico, para definirlo concretamente, tengo que haber pasado inclusive por mi análisis de datos, porque a veces cuando analizamos datos, también puede ser que construyamos alguna teoría. Entonces, hablar de marco suele ser medio como muy duro, como muy rígido, como muy estructurado. Entonces, antes de hablar de marco, que después, lógicamente, en un trabajo de investigación queda definido un marco, previamente al marco, a mí me gusta hablar de entramado, ¿no? La teoría como trama, la teoría como entramado, que es lo que me permite trabajar en esta mirada de, che, bueno, a ver cómo empiezo a relacionar esta teoría que encontré con el contexto y con lo que yo quiero contar. ¿Qué quiero contar de mi trabajo? ¿Qué perspectiva le quiero dar a mi trabajo? ¿Eso tiene que ver con el contexto, con el lugar en el que me desenvuelvo, con el espacio al que me estoy vinculando? Y después, estrictamente en los contenidos, ¿tiene que ver
con los contenidos que yo quiero dar o con los contenidos que yo quiero mostrar dentro de mi trabajo de investigación y que me sirven para después analizar los datos que voy obteniendo? Bueno, a ver, desde el punto de vista de los diseños, siempre se juega con esto de los diseños cuantitativos y cualitativos. Acá a mí no me gusta diferenciarlos tanto, me gusta hablar de la relación entre lo cuanti cualitativo, lo cual y cuantitativo, que ya lo vimos en otros encuentros. Pero ¿por qué planteo esto? Bueno, porque la construcción de los trabajos puede ser de la teoría de los datos, ¿sí? Como los modelos más tradicionales, o puede ser de los datos a la teoría. Y esto tiene que ver con las miradas más cualitativas de los diseños de investigación, como pueden ser la teoría fundamentada, los estudios etnográficos, la investigación-acción, que son modelos o son diseños que están muy vinculados a la construcción de los datos hacia la teoría, porque me permite generar categorías y me permite generar aspectos como categorías de análisis, como variables, como nuevas variables que van surgiendo a partir de analizar esta relación que se va presentando entre los datos y la teoría seleccionada, pero que también me puede ayudar a producir nuevas teorías, ¿no? Entonces, no siempre los trabajos de investigación van de la teoría al dato. También se construyen del dato a la teoría. Por eso les decía antes que hablar de marco teórico a veces suele ser como muy rígido, muy estructurado. Entonces, primero les cuento por qué lo pienso como entramado. Hay un autor que se llama Charles Peirce, que es un autor estadounidense, que es un epistemólogo, en el cual también autores como Samaja se apoyan muy fuerte en él, y hablo de Samaja, de los más reconocidos en nuestro país. Pero para contarles por qué digo que esto no es que lo digo yo porque soy Hernán Adorante y que quiero instalar de que es entramado y no es marco. Me gusta la mirada de entramado porque Peirce plantea tres dimensiones importantes. Y estas tres dimensiones me gustaría que las revisemos hoy acá. Primera dimensión habla de la batalla argumentativa, ¿no? Esta dimensión acá mencionada como batalla argumentativa. ¿Qué quiere decir batalla argumentativa? Bueno, en realidad esta batalla o esta mirada desde el argumento tiene que ver con la relación entre lo que queremos escribir y el usuario, ¿no? Fundamentalmente. El a quién, ¿no? ¿Para quién desarrollamos esta línea? ¿Para quién desarrollamos esta investigación? ¿Con quién queremos entablar este diálogo? Cosas de quién queremos mostrar? ¿Con quién queremos construir nuestra investigación? Bueno, por eso esta idea en este punto tiene que ver con, por ejemplo, justificar la relevancia. ¿Estamos resolviendo un problema de conocimiento en cuanto a algo académico? ¿Estamos resolviendo un problema social o estamos planteando una mirada para generar herramientas para resolver un problema social? Bueno, esta podría ser una postura. Entonces, cuando hablamos de justificar la relevancia, podría tener que ver con esto. Cuando hablamos de definir posición, ¿cómo me posiciono yo como investigador frente a la problemática? ¿Para quién estoy construyendo esta investigación? ¿Estoy construyendo algo dentro de mi disciplina? ¿Estoy ayudando a la institución a intentar resolver problemas internos de esa propia institución? Validar la racionalidad. Cuando hablamos de validar racionalidad, hablamos de cómo tenemos acceso a determinadas teorías que avalen esta mirada que yo estoy planteando. Muchas veces esa teoría no tiene que ver con una mirada directa, con un conocimiento directo sobre el planteamiento, pero muchas veces tengo que construir desde distintas teorías la mirada que a mí me interesa plantear. Y después conocer la experticia en el tema, digo, porque si yo quiero contar algo sobre un tema del que no tengo experiencia, seguramente me va a costar como investigador bastante más profundizarlo. ¿Esto con qué tiene relación? Vieron que siempre cuando tenemos los encuentros yo les hablo de accesibilidad y aplicabilidad. Bueno, lo importante es qué acceso tengo yo a resolver esta investigación
¿Y cuál es la aplicabilidad que tiene la investigación? ¿Dónde aplica? ¿Para qué? ¿Para quién? Como les dije antes, ¿no? Esa relación entre lo que estoy contando y el usuario, tanto que va a leer esta investigación como con quienes estamos trabajando. Es generar esa relación entre las personas, los sujetos que son parte de este proceso de investigación. Entonces, ¿esto es importante en la teoría? Sí, claro, porque me empieza a definir esta ideación del objeto que yo voy construyendo, esta cuestión vinculada a en quién me voy a enfocar, para qué quiero contar, qué quiero mostrar. Todo esto está definido como batalla argumentativa según Charles Peirce. Bueno, un segundo tema, que es el tratamiento del tema, ¿no? Un segundo punto importante es el tratamiento del tema. Y cuando hablamos de tratamiento del tema, acá sí nos enfocamos directamente en el contenido. Entonces, cuando hablamos de contenido, primero, tengo que saber qué se sabe del tema este que yo quiero revisar, que yo quiero tratar. ¿Qué se sabe de este tema? Pero cuando vemos y empezamos a analizar el qué se sabe del tema y empiezo a definir autores relevantes, empiezo a definir miradas antiguas y miradas actuales, que pueden estar atravesadas por la mirada desde lo temporal, por ejemplo. Digo, dentro de una misma disciplina, a veces la mirada no es la misma de hace 20 años que una mirada actual. Entonces empezar a encontrar esas pequeñas diferencias, esos pequeños conceptos que se diferencian de lo que se decía. Digo, las construcciones que van sucediéndose dentro de la misma disciplina. Digo, el hecho de que en algún momento haya surgido la psicología como un método de análisis en un sujeto, eso llevó a que en algún momento ese enfoque se pueda presentar como mirada dentro del ámbito del deporte. Entonces, así como también se enfocó como una mirada dentro de lo social. Entonces, aparece, así como está la investigación más analítica, más vinculada a la salud, también hay un modelo que se empieza a crear que tiene que ver con la investigación social, también hay otro modelo que se empieza a crear que tiene que ver con la investigación en el ámbito del deporte. Entonces, perdón, con la psicología del deporte. Entonces digo, la psicología, así como está la psicología desde la salud, está la psicología social, la psicología del deporte, no de investigación. Perdón, porque me confundí el término. Pero digo, cuando uno lo piensa desde la construcción de una misma disciplina, bueno, esto pudo haber pasado con la psicología, por eso hoy tenemos psicología del deporte. ¿Por qué? Porque en algún momento todo lo vinculado a la psicología del deporte se trabajó más desde las experiencias de lo que pasa en el deporte, vinculándolo a teorías existentes dentro de la psicología. Y eso habrá en su momento, en su construcción, en su primera construcción, eso es lo que nos muestra que no había tanta teoría vinculada estrictamente a la psicología del deporte. Porque hablar de psicología del deporte no es lo mismo que hablar de las psicologías desde el análisis vinculado a la salud. O sea, no es lo mismo. Pero sí tiene muchos anclajes y muchas cosas que ver con algunas particularidades que después fueron hacia el deporte. Entonces, no es lo mismo hablar de la salud que hablar del deportista. Bueno, desde la mirada del deportista, ¿cómo construimos la mirada de la psicología del deporte? A través de las experiencias de los deportistas. O sea que en algún momento fuimos de los datos y de las experiencias a construir teoría. Lo mismo pasa en los distintos ámbitos, en las distintas disciplinas. Entonces, esta es la mirada que a mí me interesa que tengamos en cuenta a la hora de tratar el tema. Saber que hay mucha información desde la teoría, ¿sí? Por eso vemos después en el punto B dentro del tratamiento que dice los grados de información. Hay mucha información, pero a veces no es información de carácter primario, no es una información directa. Muchas veces construimos la teoría. Es decir, si yo quiero analizar el deporte desde el punto de vista de la sociología, hoy tenemos sociología del deporte. Pero también podemos tener alguna mirada que traigamos, no sé, de Bourdieu, que decimos, che, ¿cómo vemos la mirada del deporte desde el punto de vista del capital simbólico? Bueno, eso lo traemos de Bourdieu y lo traemos al deporte, pero no es del deporte. ¿Está?
¿Eso quiere decir que podemos utilizar la teoría igual? Sí, claro que la podemos utilizar, sabiendo que nuestro enfoque va a estar directamente vinculado a ese capital simbólico del deporte, según la mirada de Bourdieu, trayéndola al deporte. Entonces, los grados de información refieren a esto, es decir, a veces tengo teoría que me muestra exactamente una mirada sobre lo que yo quiero trabajar, entonces mi investigación tiene una hipótesis contrastable porque tengo teoría que me menciona el contenido o me da contenido para mi trabajo, pero también puede ser que la teoría muchas veces no explique o no me dé contenido relevante directamente vinculado a la problemática que yo quiero tratar. Entonces, ahí es donde empezamos a jugar con los grados de información que tenemos en función de la teoría. Para eso, también después se puede presentar esta idea de relaciones teóricas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de las relaciones que voy presentando entre las teorías y también con las experiencias que yo haya tenido, que esos sujetos hayan tenido, empiezo a jugar con la relación entre hipótesis y problemas. Cuando en algún encuentro, no sé si ya vimos las fases de investigación, que igual en algún momento las vamos a profundizar, dentro de las fases de investigación, en la fase, digamos, conceptual, donde vemos que desde la intuición se construyen conceptos, esos conceptos se construyen a partir de la teoría que voy encontrando, sea directa o sea indirecta. Entonces ahí empiezo a jugar con esta relación entre hipótesis y problemas, porque los problemas de mi investigación siempre están vinculados a la hipótesis de mi investigación. Entonces, hipótesis y problemas van de la mano. Esto quiere decir que si yo construyo un problema de investigación, seguramente es porque mi hipótesis está vinculada a ese tema. Si yo lo pienso desde la importancia o el impacto de las políticas públicas en la práctica deportiva de los adolescentes, si yo pienso mi problema de investigación vinculado a ese tema, es porque yo estoy hipotéticamente, ¿sí? Por eso digo que la hipótesis tiene relación con el problema, es porque yo hipotéticamente estoy planteando que hay una influencia de las políticas públicas deportivas en la práctica deportiva de los adolescentes. Quiere decir que la hipótesis siempre es la presunción, es esa predicción de lo que va a suceder. Si yo tengo mucha información, si yo tengo mucha teoría sobre el tema, seguramente voy a poder contrastar mi hipótesis. Eso quiere decir que voy a estar en un trabajo de carácter, eso me define un poco el diseño del trabajo y el tipo de estudio. Yo sé que con eso voy a estar en un trabajo de tipo descriptivo, explicativo. Si yo no tengo teoría y tengo que construir la teoría, seguramente voy a estar en un diseño o en un tipo de estudio denominado como exploratorio. Quiere decir que voy a estar explorando un tema. ¿Por qué? Porque no tengo teoría que lo avale. En esta relación hipótesis-problema, cuando la veamos, solamente lo menciono ahora como para generar un acercamiento y un punteo sobre el tema. Hay distintos tipos de hipótesis dentro de un trabajo de investigación. Esto que yo les mencionaba recién es como la hipótesis sustantiva, es como la hipótesis que es como el espíritu del trabajo. Es, si yo hago este trabajo es porque creo que trabajando este problema resuelvo esta cuestión. Y fíjense que mencioné como dos grandes variables, que son la práctica deportiva de adolescentes y las políticas públicas. Si yo vinculo estas dos grandes variables, seguramente al plantearlo como problema, toda mi investigación va a funcionar dentro de la mirada de las políticas públicas y el deporte en los adolescentes. ¿Está? Lo que estoy haciendo es vincular las dos variables más importantes de mi trabajo. Y esas dos variables son las que se relacionan dentro de un problema de investigación. De eso se trata construir problemas de investigación, que cuando lo veamos lo vamos a profundizar más. Pero lo menciono porque tiene que ver con la construcción de esta teoría. Porque es, según el nivel de teoría que tengo, es el tipo de problema que yo puedo plantear. Y fíjense que lo que va apareciendo es cómo defino o las posibilidades de definir una perspectiva dentro de mi trabajo. ¿Y la perspectiva dónde la defino? En mi problema de investigación. Porque como ya comenté en otro momento, en otros encuentros, el problema de investigación surge para resolver un problema de hecho, un problema real. Si yo planteo que las políticas públicas tienden a o
resolverían gran parte del sedentarismo, de la no práctica en los adolescentes, si yo estoy pensando en esa problemática, quiere decir que hay un problema de hecho existente, que es la no práctica de los adolescentes en cuanto a la actividad física y el deporte. Y eso yo lo puedo haber extraído de un dato estadístico, lo puedo haber extraído de mi propia experiencia, de algo que veo en el territorio o en el lugar donde trabajo, de que percibo que en los adolescentes, cuando doy mis clases de educación física, me cuentan que fuera de la escuela no realizan práctica deportiva, que no realizan ningún tipo de actividad de campo. Yo ahí definí mi problema de hecho, que es lo real, lo que sucede. De un problema de hecho, puedo redactar 20 problemas de investigación. ¿Por qué? Porque fíjense, yo les dije que se relacionan dos variables para definir un problema de investigación. Una de las variables es la práctica de los adolescentes, que está vinculada al problema de hecho. Pero la otra variable es la variable que se denomina independiente, que es la que yo decido como investigador. Esa es la que yo decido como investigador para trabajar en mi problema de investigación y para ver hasta dónde resolvería ese problema de hecho. Así como dije políticas públicas, también podría pensarlo en simplemente oferta y demanda. Lo podría pensar simplemente por el tipo de práctica que realizan en función de la salud, la intensidad, la frecuencia. Entonces, pienso en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud respecto de la práctica deportiva. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que el problema de hecho siempre está más relacionado con la variable dependiente, que es la que yo voy a poner en análisis. Lo que defino acá es lo que tiene que ver con la teoría que selecciono. Si yo pongo un montón de teorías sobre la Organización Mundial de la Salud, pero en realidad mi trabajo está vinculado a la relación, la oferta y demanda de los clubes de barrio sobre la práctica de adolescentes, ¿qué tiene que ver la Organización Mundial de la Salud con la práctica, con lo que ofrecen los clubes de barrio? Yo lo que tendría que analizar en este caso es los clubes de barrio para ver qué posibilidades tienen, qué requerimientos tienen, qué ofertas tienen y cuáles son las demandas de los estudiantes. Entonces, mi enfoque va a estar más en la oferta y en la demanda y en función de las instituciones del territorio que en la Organización Mundial de la Salud, que me habla de las recomendaciones de práctica deportiva para la salud de los adolescentes. Y ahí es cuando les digo, che, ¿y qué importancia tiene esto en la teoría? Toda la importancia. Porque yo puedo construir teoría vinculada a la salud o puedo construir teoría vinculada simplemente a la oferta y demanda de los clubes de barrio. Pero ¿qué enfoque quiero trabajar yo? ¿Cuál me interesa? Bueno, el que a mí me interese como investigador, el que a mí me preocupe, para el que yo crea que tengo acceso, para el que yo crea que puedo generar herramientas para solucionar problemas. Para eso es importante la teoría. Y esa es la relación que tiene la teoría con mi problema de investigación y con la hipótesis que yo planteo. Fíjense la importancia también del acceso, de la experiencia, de mi vida cotidiana, de mi práctica profesional cotidiana para poder pensar en resolver el problema que yo estoy planteando. ¿Se entiende la mirada en cuanto a la relación de los contenidos con esta batalla argumentativa que tenía que ver con el a quién y con quién? Bueno, ahora hay otra cuestión más, que yo estaba hablando de accesibilidad y de práctica cotidiana. Fíjense que automáticamente, sin mencionarlo, me metí en la tercera característica, que es la característica formal en cuanto al contexto y en cuanto al plan de desarrollo. Yo para definir un plan estratégico de intervención, de participación, de dónde voy a salir al campo, tengo que tener un plan y tengo que tener en cuenta el contexto. Esto tiene que ver con mi práctica cotidiana, con mis experiencias, con el acceso a la fuente, con el saber que lo que planteo en este lugar, en este trabajo, lo voy a poder resolver en el campo. ¿Está? Esa es la mirada que tenemos que tener en cuenta y por eso hablaba de estas tres dimensiones. Y como para cerrar sintéticamente estas tres dimensiones en parámetros exclusivamente vinculados a la práctica científica, acá entramos en todo lo que está vinculado dentro de lo que ya pasó de ser una trama, un entramado, esta red que nosotros armamos de relaciones, de vínculos, de cuestiones. Ahora sí empezamos a definir ese marco teórico. Porque yo primero jugué con la teoría que tenía a disposición, pero después empiezo a definir cuál es la mirada y cuál es la perspectiva y cuál es
el contexto en el que me desenvuelvo y a quiénes va dirigido y con quiénes voy a trabajar, entonces ahí sí puedo empezar a pensar en mi marco teórico. Pero no puedo arrancar con un marco teórico sin analizar todas esas miradas y sin saber que mi problema de investigación está contenido en la teoría que yo estoy seleccionando. Ahora puedo pasar a pensar en mi marco teórico. Entonces, vamos, el camino es del entramado teórico al marco teórico. ¿Por qué? Porque ahora, una vez que yo definí la mirada, yo puedo empezar a pensar en revisar bibliografía anterior, que esto es el estado del arte, pero bibliografía directamente vinculada al tema que yo voy a estar trabajando. Porque yo ya definí mi perspectiva y ya definí mi tema, es revisando la teoría, armando ese entramado que mencionaba antes. Entonces ahora sí puedo empezar a definir cuál es la teoría que selecciono y cuál es la que dejo de lado. Toda esa teoría que yo selecciono, estado del arte, es revisar lo anterior, es revisar no solo la bibliografía existente, sino revisar trabajos de investigación, recortes periodísticos que hablen del tema, entrevistas importantes a personalidades que tengan que ver con el tema que estoy tratando. Digo, esto es el estado del arte. Además, pienso en identificar elementos teóricos, que eso es lo que les decía antes, es definir mi perspectiva. ¿Por qué defino ir por acá y no por acá? Bueno, justamente esa es la mirada que tenemos que plantear y resolver. Definir la perspectiva, porque con la perspectiva está el problema de investigación. Organizar lógica, sistemática y jerárquicamente los conceptos. Cuando armo mi marco teórico, ahí puedo armar títulos, subtítulos, de qué depende cada concepto que voy a trabajar, porque tal vez dentro del trabajo tenga distintos enfoques vinculados a la misma perspectiva, pero tal vez tengo distintos enfoques para trabajar, porque esos enfoques dependen de a quién voy a analizar en función de lo que decíamos antes de la batalla argumental, que tiene que ver con, bueno, si yo planteo la mirada de las políticas públicas, voy a poder tener acceso a encontrarme con el director de deporte de ese municipio para ver qué programas, qué desarrollos, qué enfoques tienen. Voy a poder tener acceso a los dirigentes de los clubes, que son los que me cuentan, los que me pueden contar cómo desarrollan estas actividades, por qué enfocan o no en el trabajo con adolescentes o con determinada franja etaria, o el tipo de deporte que se está demandando en el territorio, por qué lo hacen, por qué no lo hacen. Bueno, eso se organiza en función de todos los temas que vamos a trabajar dentro del trabajo. Porque nosotros tenemos un tema central, un problema de investigación, pero dentro de ese problema vamos a hacer como derivaciones menores que tienden a tratar de resolver ese problema. Eso es lo que surge ahí para organizar la teoría en función de lo jerárquica, en función de lo sistemático, qué es lo que se dice, qué es lo que se reitera en distintos autores. Cuando hablamos de lo lógico, también hablamos de la relevancia de los autores o de las personas que tenemos en cuenta para construir la teoría. ¿Está? Seleccionar principales variables es esto que les venía mencionando, es decir, ¿qué es lo que determina que yo pueda mirar esta perspectiva? Bueno, si voy a analizar oferta y demanda, seguramente una de las variables va a ser la oferta que tienen los clubes de barrio enfocada a los adolescentes. Si hablo de demanda, es qué tipo de actividades quisieran hacer los adolescentes y cuáles son las razones por las que no la realizan. Entonces, de esa variable también me surgen otros factores que me resuelven esa variable. Entonces, la variable tiene que ver con eso y con la relación que se produce después entre variables. Así que un poco el camino, cuando pensamos estrictamente en la teoría, es el de poder pensar la teoría desde lo entramado, que es todas estas relaciones que se presentan, hacia el marco teórico. Cuando tengo el marco teórico, puede ser que tenga más definido mi trabajo en cuanto a la perspectiva y la mirada sobre la que se va a trabajar. Y lo que quiero aclarar es, recuerden siempre que no, tampoco es tan estructurado el trabajo, el marco teórico. No es tan estructurado y ni tampoco tan rígido, porque también tenemos que dar lugar a que cuando yo analizo, después cuando analizo las variables, cuando analizo mis datos, puedan surgir nuevas categorías de análisis o puedan surgir nuevas variables
que por ahí tengo que buscar alguna teoría nueva para que las acompañe. O sea que tampoco es tan rígido. ¿Está bien? Creo que les conté en algún otro momento que de un trabajo que hice justamente con adolescentes me surgió un dato vinculado a temas de género que yo no había tenido contemplado, que tenía que ver con que las mujeres, o sea, una de las principales razones por las que las mujeres de 15 a 19 años no realizaban práctica era por obligaciones familiares, cosa que ningún varón eligió como factor por el cual no realizaban práctica. Y para la mujer era una de las principales prácticas. Yo puedo obviar ese dato, pero el dato solo no me dice nada. Lo que tenía que hacer era trabajarlo en función del contexto, del tipo de territorio, del tipo de comunidad. Entonces, ahí sí yo tengo que buscar teoría que acompañe esa mirada, porque es un dato que me surgió de cuando empecé a analizar estadísticamente los datos. Pero eso es un dato frío, que ese dato frío, si yo lo dejo simplemente como dato, no me dice nada. Si yo lo empiezo a interpretar, me da un montón de interpretaciones y yo las empiezo a tener en cuenta dentro de mi trabajo. ¿Está? Muy bien. Y algo importante, que una vez que tengo los datos, cuando yo, por ejemplo, realizo una encuesta y extraigo datos, el dato no es mi análisis de datos. Ese dato, para poder analizarlo, lo tengo que vincular con la teoría. Esto quiere decir que si yo pregunté algo en la encuesta que no tengo contemplado en la teoría, difícilmente lo pueda analizar. Y eso quiere decir también que cuando construyan los instrumentos de recolección de datos, que esto lo dije en el encuentro de análisis de datos, cuando construyen el instrumento de recolección de datos, gran parte de la construcción de ese instrumento se hace desde la teoría, desde las variables, desde los tipos de indicadores, desde la categoría de análisis que construí dentro de mi marco teórico. O sea que para construir esas herramientas tengo que necesariamente apoyarme en mi marco teórico. ¿Está? Bien. Teóricamente y conceptualmente bajamos un poco la línea de la importancia que tiene la teoría dentro del trabajo, desde el entramado hacia el marco. Les planteé esta mirada. 5 minutitos. Nos quedan como para que puedan hacer alguna pregunta, si les quedó alguna duda, que revisemos algo que no haya quedado claro. Así lo podemos seguir trabajando. Y mientras me tomo un mate, que hace media hora que estoy hablando y no paro de hablar. Los escucho, dale. ¿Alguna duda, algo que les quede como para que revisemos? Que 5 minutos parece poco, pero es un montón. ¿No? ¿Quedó todo claro? ¿Tan claro fui? No, imposible. O, a ver, Hernán, te hago una consulta. dame. ¿Existe la posibilidad que un tipo de estudio tenga varios formatos? O sea, que se pueda hacer explorativo o descriptivo a la vez. Mira, lo que puede suceder es una buena pregunta, porque en realidad la definición del tipo de estudio tiene mucho que ver con la cantidad de teoría existente sobre el estudio, ¿no? Sobre el tema, digo, perdón. Y puede ser que vos arranques un trabajo pensando que es exploratorio y en el recorrido de la construcción de lo que vas haciendo desde la teoría, te encuentres con que hay mucha teoría o teoría específica que acompaña en algún momento y eso te lleva a construir un trabajo descriptivo. Pero para hacerlo descriptivo, lo que tiene que suceder es que vos encuentres la posibilidad de trabajar la comparabilidad de lo que vos encontrás con lo existente. Porque en realidad descriptivo no quiere decir que solo contás lo que viste. Contás lo que viste y para darle valor a eso, lo tenés que poder vincular a la teoría y a los datos estadísticos existentes. Ah, perfecto. Sí, sí, justo nosotros con nuestra problemática tiene que ver con lo que vos hoy hablaste, lo de la psicología. Entonces, automáticamente, o sea, hoy lo que hablaste nos sirvió mucho a nosotros para poder, y ahora con esto del entramado, que le va a dar más vínculo a los datos que tenemos o lo que queremos buscar. O sea, nos encaminaste un poquito. Bien, mirá, pensándolo desde otro lugar, hace 10 años o 20 años, si vos querías pensar en poder
testear desde la psicología alguna situación, como por ejemplo, no sé, el temor previo a la competencia, por pensarlo, o algún tema rápido, así que nos quedan 2 minutos, Sí. tal vez no tenías herramientas para poder medir eso, pero hoy tenés construidos testeos, que son testeos porque tienen una aplicación muy amplia y han desarrollado esta capacidad de la psicología del deporte de generar testeos, de decir, che, en una disciplina que tiende a ser tan cualitativa, como, porque es humanística, digamos, esto de trabajar desde la psicología, la sociología, la filosofía, son todas disciplinas muy de carácter más cualitativo. Hoy tenés testeos, y esos testeos están recontravalidados. Entonces Sí, digo, sí, tal cual es lo que vos mencionás. ¿pero por qué Evolucionó están un montón en validados? ese campo. ¿Pero por qué están validados? Porque hoy, epistemológicamente, hay una mirada planteada, porque la epistemología es esa cantidad, es esa teoría escrita, esa teoría existente sobre la disciplina y los conocimientos que tiene esa disciplina y en el ámbito que los desarrolla. Entonces, digo, eso es muy importante, porque hoy tenés teoría que te acompaña. Hace 20 años hubiese sido un trabajo exploratorio. Hoy tal vez puede ser exploratorio por el lugar en el que lo apliques, pero también puede ser descriptivo porque vas a tener posibilidad de comparar o de analizar con la teoría existente porque hay mucha teoría sobre el tema. Entonces, a eso me refería con el tema de que sea exploratorio o que sea descriptivo. ¿Está? Perfecto, Bien. perfecto. Bueno, igual después les subo el video. Si quedan dudas, en algún momento vamos a hacer un conversatorio sin tema específico para que todas las dudas que quedan las podamos resolver. Así que eso podría ser tal vez el próximo jueves. Así podemos trabajar sobre dudas que vayan surgiendo a partir de los videos y de los encuentros que tenemos. Dale. Hoy les debo el conversatorio posterior porque hoy no llego, tengo otra actividad. Pero la semana que viene nos encontramos y seguimos avanzando. Espero que puedan seguir construyendo sus trabajos finales. Un fuerte abrazo. Gracias, Gracias, Hernán. Hernán. Que tengan buen fin de semana para todos. Igualmente. Buen fin de